Bien, seguimos después de esa breve pausa para la publicidad en este barómetro 8, en la red TV, 8TV en la provincia de Cádiz, que nos está ayudando durante todas estas semanas a conocer la intención de voto de los gaditanos en diferentes poblaciones. Hoy le toca el turno a Chiclana de la Frontera. Estamos analizando cuestiones que tienen que ver con el sentir de la ciudadanía, con temas candentes. Hay un apartado, lo hemos comentado en más de una ocasión aquí a lo largo de este programa, en el que el empleo o el desempleo en su caso aparece constantemente en los comentarios de nuestros contertulios. Por eso hemos querido trasladar que, al margen del empleo, ¿cuál cree que es el principal problema que tiene Chiclana a juicio de los encuestados? Aquí, ¿cómo se procede a la obtención de todos estos porcentajes? Sebastián, cuéntanos. Sí, aquí se lee literalmente la pregunta, ¿vale?, tal como viene en el gráfico, al margen del empleo, ¿cuál cree que es el principal problema que tiene Chiclana? Y se deja de manera espontánea que sea el encuestado el que responda. O sea, no se le sugiere ninguna lista de problemas. Bueno, pues la mayoría piensa que, aparte del empleo, el principal problema que tiene Chiclana son las viviendas irregulares, en torno a un 17,7%, seguido de un 13,7% del funcionamiento de los servicios públicos. Empatan en nivel de porcentajes en un 12,6%, sanidad, que les preocupa también a los ciudadanos, y otros, que en ese capítulo me imagino que entrarían muy variados problemas, ¿no? Sí, sobre todo está el turismo, que también está en otros, está la categoría de turismo, que no hay oferta de ocio, estaría también corrupción y otros problemas menores del municipio. Bueno, hay un porcentaje también del 8% que les preocupa de manera importante el tráfico. Sobre viviendas irregulares se ha hablado mucho y se seguirá hablando. Pedro, parece ser que, bueno, si estamos hablando de una estimación entonces, en torno a 15.000 viviendas irregulares, aquí casi podríamos decir que no hay un chiclanero que no conozca a alguien que la tenga o que sea su vecino, ¿no? Pues el que tenga el campito. Si la tiene la concejala de urbanismo, pues evidentemente aquí lo que se demuestra es que es un problema no resuelto desde hace muchos años y que ni siquiera poner al frente de urbanismo a la persona que se presentó a las elecciones para defender los derechos de los propietarios de viviendas ilegales no ha servido para absolutamente nada de esa intención, ¿no?, de evitar ese problema, ¿no? ¿Estás de acuerdo tú, Fernando, con que después del empleo la preocupación de los chiclaneros sean las viviendas irregulares? Sí, es uno de los temas. Me llama la atención, sanidad está por debajo incluso de que las viviendas irregulares. Pues sí, porque esto es un problema que viene de lejos y va a durar bastante. Y esto puede ser uno de los caballos de batalla de las elecciones, ¿no? Y de todas como ya lo fue. Como ya lo fue, pero es un tema que parece irresoluble, vamos, y más ahora, ¿no?, que hay menos dinero y menos capacidad para regularizar una vivienda, pero es un problema bastante grave. Algunos quieren regularizar su vivienda porque viví todavía con pozo, con agua de pozo, sin luz, es un problema diario y grave. Pero claro, esto cada partido político no lo coge por las pinzas porque se le puede venir en contra con las promesas que se hacen. Es muy peligroso. Aparte del desempleo, esto, según esta encuesta, Fernando, son las principales preocupaciones de los ciudadanos. ¿Tú te esperabas asuntos como estos como los más problemáticos para la ciudadanía? Bueno, me parece que, como dice Fernando, es normal que lo de las viviendas irregulares, porque es un asunto muy importante en Chiclana, ¿no? Es decir, todo el diseminado, la mancha urbana. Si uno ve un mapa y la mancha urbana de Chiclana es tan grande como la de Marbella, por decir una cosa, ¿no? Es decir, que se ha consentido durante décadas que la gente levante casas al margen de la ley y luego no se ha tenido la energía ni la decisión para... O sea, primero no se tuvo para impedirlo y luego no se tuvo la medida suficiente para tirar aquello que se hizo de manera irregular. Y entonces ya cuando las cosas afectan a miles de personas pasan de ser un problema administrativo a un problema político, ¿no? Bueno, hemos realizado, digamos, el primer muestreo paisaje, la toma de contacto de la situación de Chiclana a día de hoy. En un primer instante, en este barómetro, se le ha preguntado cuáles son las sensaciones que tiene la ciudadanía respecto a la gestión que se ha venido realizando en el Ayuntamiento de Chiclana.
si la aprueba o no. También los problemas ciudadanos, cómo bueno, pues valoran también cada una de esas encuestas y entrevistas telefónicas que se han realizado con los temas más candentes que anteriormente hemos abordado. Y ahora sí que entraríamos en el plano meramente político. Aquí sí que vamos a saber a quiénes votarían los chiclanos y chiclaneras de celebrarse mañana mismo las elecciones municipales. Por eso hemos querido primero saber en qué medida conocen a los candidatos, al menos los que ya son oficiales. El nivel de conocimiento sobre los políticos de la localidad queda de la siguiente manera. Un 89,2% conoce sobradamente al actual alcalde, Ernesto Marín, seguido por el principal partido de la oposición y su candidato, José María Román, con un 80,3%. A continuación nos situaríamos con Marisol Ayala, la portavoz del Partido Vecinal Regionalista, y a continuación Manuel Guerrero, del Partido Andalucista, que si bien a día de hoy convendría reseñar que no se presenta como candidato, están abiertas ahora mismo el proceso de candidaturas dentro del seno de esta formación política. Eso no quita obviamente que haya un nivel de conocimiento. Y Ana Rodríguez por Izquierda Unida con un 23,7% y Juan Ramón Orellana de UPyD con un 15,9%. Más o menos en la línea de lo que esperabas, Fernando, del sentir popular. Sí, bueno, Ernesto Marín casi un 89%, de que no, lógicamente conocer al alcalde, que el alcalde de tu ciudad, pues sí, Ernesto Marín además, que pues, es empresario y demás, es muy conocido. También José María Román, ¿no? Fue exalcalde, ¿no? de Chiclana, lógicamente también es muy conocido. Marisol Ayala, porque ha sido la persona, ¿no? La que representa las viviendas irregulares, ¿no? A través de la Concejalía de Urbanismo, siendo concejala, también es muy conocida. Me llama mucho la atención Juan Ramón Orellana de UPyD, que se ha conocido, una persona que apenas sale en los papeles, ni en la radio, ni en la televisión, que yo sepa, ¿no? Y Manuel Guerrero es una persona que está viviendo en Chiclana, que se patea a la calle, conoce a uno, a otro y demás. No se presenta como candidato, pero es curioso que fue concejal, pero es curioso que sea tan conocido, ¿no? Y Ana Rodríguez sí también me llama la atención, está a un nivel muy bajo de conocimiento, casi para ser concejala, ¿no? Del ayuntamiento. Aquí conviene ponerle el foco y el acento, Fernando, no a los de por arriba, sino a los de por abajo. Bueno, yo creo que por ese nivel de conocimiento. Se da el caso en Chiclana, que yo creo que no se da, tengo que pensar, pero me parece que no se da en ninguna otra población, que se presentan como candidatos un alcalde en ejercicio y un exalcalde. Eso cambia un poquito la perspectiva, es decir, que si hemos visto en otras poblaciones el líder de la oposición pues es conocido por un 40 y tantos, 50 como mucho, ¿no? Aquí a José María Román lo conocen en el 80 porque ha sido alcalde en dos periodos breves, pero dos periodos, ¿no? Y luego es un hombre de una dilatada experiencia en el ámbito municipal, con una familia muy conocida en Chiclana. Luego yo creo que eso es una primera cosa que hace diferente Chiclana. Y luego a mí, como ha dicho Fernando, me ha llamado mucho la atención Ana Rodríguez, que se presentó ya como candidata por Izquierda Unida hace 4 años, 3 años y medio, que sea tan poco conocida, ¿no? Es decir, que no sé si es que tiene poca actividad en Chiclana o no ha cuajado, pero si se le compara con el resto, ¿no? Me llama la atención, ¿no? Que ella se presentó en las últimas elecciones. Bueno, me imagino que también nos llamará la atención el siguiente dato que vamos a aportar y cómo valoran a los políticos de la localidad, estos que anteriormente estábamos mencionando los propios ciudadanos. Bueno, pues ahí tenemos un resultado. A Ernesto Marín le dan un 4,58, 4,51 para José María Román. Seguiría aquí Ana Rodríguez, que quien sí la conoce, en este caso Fernando, le pone un 3,79. Seguimos en este caso con Juan Ramón Orellana, un 3,19, 3,15 Marisol Ayala, 2,56 Manuel Guerrero. Esto vendrían a ser las notas, Sebastián, por decirlo así, ¿no? Sí, es preciso reseñar que las puntuaciones se dan de 0 a 10. Es una escala que es importante recordar para saber dónde se mueve la horquilla de las puntuaciones. Sí, es verdad que hay que tener presente que los porcentajes de conocimiento sí te dan validez a las puntuaciones, y cuando hay poco conocimiento las variaciones o las puntuaciones se tienen que poner en cautela porque puede haber cierta matización.
La tónica general de los políticos en este país, nadie aprueba. Nadie. Y bueno, y además aquí los dos primeros con conocimiento de causa, porque tienen un alto conocimiento y aparte han sido alcaldes y uno de ellos sigue siendo alcalde, con lo cual se ve que no están contentos con lo que había ni están contentos con lo que hay, ¿no? Pues entonces la pregunta que nos cabe hacer después de esa valoración es que si cree que es necesario un cambio de partido político en el gobierno del Ayuntamiento de Chiclana. Y yo creo que más claro no se puede decir. Un 55,4% estima que sí es necesario ese cambio de partido político. Subrayo esa percepción, cambio de partido político. Y no cree que sea necesario un 44,6%. A la luz de todo lo que venimos viendo, escuchando y analizando, Fernando, aquí se decanta la población claramente en una casi mitad y mitad, ¿no? Bueno, hay 10 puntos, 11 puntos más a favor del cambio, que es congruente con todo lo anterior, ¿no? Es decir, con la percepción de cómo está la ciudad, de cómo lo hace el ayuntamiento, de cómo lo hace el alcalde. Es decir, es casi el hilo conductor que es este bloque ciudadano de más del 50% que está insatisfecho y que quiere que se produzca algún tipo de cambio, ¿no? Aunque luego, como habíamos visto, la gente no está muy segura de que ese cambio vaya a ser a mejor. Pero otra cosa es que ve que es necesario ese cambio. Yo creo que es lo que atraviesa toda la encuesta, ¿no? Pues sí, coincido con Fernando Santiago, cambiar, porque si la situación personal o familiar de cada uno está mal, arriesgar con lo que sea. Otra cosa es que lo que venga puede ser mejor o peor, pero con lo que tienen ahora mismo, si no hay trabajo o no ve un futuro, cambio. Cambio en lo que están pidiendo, a juicio de lo que aquí estamos viendo, ¿no? Sí, pero al igual que en otras ciudades también dividido, ¿no? Es decir, con un estrecho margen de una ciudad que, bueno, que se mueve entre el conformismo y, bueno, esa necesidad de cambio, ¿no? Y cuando le preguntamos a los propios simpatizantes, o en su caso afiliados, si es que en la encuesta en algún momento también ha llamado a uno de ellos, porque lógicamente se puede dar esa situación, ¿cree que es necesario un cambio de partido político en el gobierno del Ayuntamiento de Chiclana? Pues cree que sí, es necesario un 75,2% de los seguidores socialistas y no un 78,6% de los seguidores del Partido Popular. Aquí prietas las filas, ¿no, Fernando? Bueno, a mí lo que me ha llamado la atención es la inversa, que es que hay un 21% de votantes o seguidores del PP que quieren que haya un cambio y que hay un 25% casi de seguidores del PSOE que no quieren que haya cambio, ¿no? O sea, a mí, yo me fijo un poco a lo mejor en lo extravagante, se ve una manía mía, ¿no? Pero claro que aquella gente que no están conforme a los criterios que se esperan de ellos, y en este caso es casi 1 de cada 4, tanto en el PP como en el PSOE, ¿no? Pedro, ¿qué análisis haces de ello? Sí, bueno, lo que se ve también que Ernesto Marín puede estar contento con su gente porque mantiene confianza hacia él, ¿no? Como la opción más favorable, ¿no? A pesar de un 21,4, como decía Fernando, del propio Partido Popular, que no estaba tan conforme que en un principio, ¿no? Sí, pues dentro del partido siempre hay críticos, ¿no? Y que es lógico que diga, mira, pues no me gusta cómo lo está haciendo Ernesto Marín. También llama la atención lo del PSOE, que dentro del propio PSOE haya casi un 25% que no le guste quien... Yo pienso que se personaliza mucho los candidatos, ¿no? O el grupo, candidato y grupo que le sigue, ¿no? Por eso no están conformes, sí que sean socialistas o sí que sean del PP, ¿no? Bueno, pues vistas así las cosas, habría que preguntar en este caso a la ciudadanía qué partido político considera más adecuado y también preparado para liderar un cambio en el gobierno municipal. Esta estadística, ¿qué nos viene a reflejar, Sebastián? Sí, es preciso recordar, como bien ha comentado, que esta pregunta solamente la responden aquellas personas que han afirmado que sí consideran necesario un cambio en el municipio. Si bien es cierto que el cambio, en este caso, a diferencia de otros municipios, sí lo visualizan en un partido político concreto, si bien es cierto a lo mejor porque ya ha estado en gobierno y la persona que se presenta ya fue alcalde, sabe que
que el cambio puede venir por ahí, y lo personalizan en el 31% en el Partido Socialista y el 14% en Podemos Chiclana, y un 30% que considera que no ve a nadie o ningún partido referente en ese cambio. Bueno, pues hay una cuestión también aquí importante, y es que si mañana, y esta es un poco ya la pregunta que nos lleva directamente al fondo de todo lo que venimos valorando y hablando en los últimos minutos, si mañana se celebrasen elecciones municipales, ¿qué partido político cree que las ganaría? Ahí tenemos ese reparto en cuanto a porcentajes. En torno a un 46,9% cree que las ganaría el Partido Popular. Un 25,3% estima que sería el Partido Socialista. No lo tiene muy claro un 18,4% que no sabe, no contesta. Y en el capítulo de otros estaríamos en torno a un 9,4%. Fernando, ¿visto este quesito? Bueno, yo creo que conviene enfatizar en que es un pronóstico, no un deseo. O sea, no es quién quiere usted que las gane, sino quién cree usted. Entonces suele haber una tendencia natural, quizás Sebastián nos puede explicar, que es a pensar que las va a ganar el que está. Es decir, eso es todas las escalas de la política, ¿no? Y entonces hay que valorar la pregunta que se hace y el tipo de respuesta que se suele dar a esto. ¿Cree que ganaría el Partido Popular en torno a casi un 47%, Pedro? Claro, porque eso es lo que yo entiendo que refleja, ¿no? Que cuando el partido que está se da por hecho que va a repetir, porque los cambios a veces son difíciles, pero bueno, también refleja una sensación de que no hay un cambio claro en los demás, ¿no? Que la cosa está bastante estable en Chiclana, ¿no? Que si hubiese una situación más inestable, a lo mejor sería un porcentaje mucho menor, ¿no? Vamos a reservar también una parte importante de los minutos que nos restan, lógicamente, para analizar ya con más profundidad lo que ahora, lógicamente, serviría para despejar esa incógnita. Pero vamos a recapitular, lo digo especialmente para los que se acaben de incorporar en este preciso momento, que les recordemos cuál es la situación a día de hoy en cuanto se celebraron las elecciones municipales de 2011. ¿Cuál es el paisaje que teníamos en aquel momento? Bueno, pues lo vamos a recordar. Partido Popular en aquel momento tenía 11 concejales, un 37,26%. 10 concejales a día de hoy con un 32,87%. Le seguiría en este caso el Partido Vecinal con un 9,31%, 2 concejales. Izquierda Unida con un 7,6% con 2 concejales, y ese sería, digamos, a grosso modo la foto fija de las elecciones municipales de 2011. De celebrarse las elecciones municipales mañana mismo en Chiclana, ¿cuál sería el resultado según el barómetro 8 que realiza la empresa Insobel para la jornada de hoy? Pues esa encuesta de 2014 arrojaría los siguientes detalles. Tendríamos que el Partido Socialista se movería en una horquilla de 9-10 concejales, un 32,72%. Partido Popular un 31,23%, lo que le daría 9 concejales. El tercer partido que irrumpe, en este caso en el Ayuntamiento de Chiclana por primera vez, sería Podemos, con un 14,11% y 4 concejales, seguido de esa horquilla que marcaría Izquierda Unida entre un concejal o 2 y un 6,52%. El siguiente dato a tener en cuenta en cuanto a lo que nos refleja esta encuesta es que UPyD podría entrar, previsiblemente podría obtener un concejal, 5,12%. Hay un 4,8% que enseguida le preguntaremos a Sebastián hacia dónde va, y un 3,65% para el Partido Vecinal, que dejaría de estar formando parte de la corporación municipal. Sebastián, por analizar esto que estamos viendo aquí. Sí, bueno, aquí me gustaría reseñar metodológicamente cómo nosotros estimamos la proyección de concejales. Nos basamos básicamente en 3 preguntas, que primero es la pregunta de simpatía, o a qué partido le gustaría que ganase. Esa la medimos con el grado de simpatía hacia un partido político municipal. La otra es el voto directo, o sea, le preguntamos directamente a quién va a votar. Y después le preguntamos a qué partido votó en las últimas elecciones municipales. En base a esas 3 preguntas y información cualitativa que ha venido dando el encuestado en toda la encuesta, se posiciona el voto final. Ahí, en esa configuración, es lo que
se denomina como cocina, pero cocina bien vista en el sentido de que los datos tienen que ser tratados estadísticamente para dar un resultado final. Fernando, ¿qué impresión te dejan estos resultados? Bueno, aquí muchas lecturas. En primer lugar, a priori, muy ajustado, ¿no? Tanto PP como PSOE, ¿no? Sube un poquitín más, ¿no? PSOE. Eso está por ver ahora de aquí a que lleguen las elecciones municipales, que puede haber ciertos cambios, pero están muy justos los dos. Luego llama la atención una vez más bueno, por supuesto Podemos, ¿no? Igual que en San Fernando, 4 concejales son bastantes, y llama la atención la gran bajada de la anterior encuesta que realizasteis, que tenía 4 Izquierda Unida, creo recordar, sí. No intención de voto, y ahora está entre 1 y 2. Podemos habrá absorbido parte, ¿no? Hasta incluso parte de PSOE, mi impresión, ¿no? Luego el partido vecinal que desaparezca, ya la anterior encuesta también ya lo estaba vaticinando, ¿no? Un poco, y el descontento obviamente, ¿no? de la gestión, ¿no? De su concejala, ¿no? Y luego UPyD también me llama la atención, porque vamos, desde el punto de vista que vivo en Chiclana, la campaña se la está haciendo Rosa Díez, ¿no? Esto no tiene más, porque el candidato ni apenas es conocido. Se puede hablar mucho más de esto. Sí, ahora pero sí hablaremos, pero quería una general, primera impresión, Pedro, de lo que ves aquí. Que hay batalla, es decir, que el PSOE y el PP parten casi en una situación igualada, como casi en las pasadas elecciones, ¿no? Y donde, pues, por algún asunto que pueda surgir en estos meses, se decidirá finalmente quién va a ganar, ¿no? La verdad es que la batalla es la misma, ¿no?, de 2011, porque son las mismas caras, además. Y la presencia de Podemos, que aunque es importante, parece que no va a ser en ninguna de las encuestas que hemos visto donde sí se ha recogido Podemos, va a tener opción de gobernar, salvo algún pacto extraño que, claro, lo que deja a las ciudades, en este caso a Chiclana, una situación casi de ingobernabilidad, ¿no? Porque sería muy difícil plantear ahora mismo un pacto que garantizara una mayoría si Podemos ha dicho que jamás pactaría con la casta, ¿no? Fernando, parafraseando lo que decía Pedro, ¿hay partido? Bueno, yo veo un resultado. Bueno, el primer dato es que el Partido Popular, el PSOE saca lo mismo que tuvo, lo mismo, es idéntico. Es el Partido Popular el que pierde 6 puntos, ¿no? Y se parece mucho a lo que ocurrió hace 8 años, donde el partido más votado fue el PSOE, pero hubo una alianza entre el Partido Popular, el Partido Andalucista e Izquierda Unida. Es decir, que en ese aspecto parece que nos retrotraemos a lo que ocurrió hace 8 años y son los partidos minoritarios los que ahí se dispersa un poco. ¿Qué va a ocurrir si Podemos no se presenta, o si no se presenta con su nombre? Es decir, que esos votos en parte irán a Izquierda Unida, obviamente, y el resto, ¿dónde va a ir? Sí, ya digo, sí, al final, como parece, Podemos como tal no se va a presentar. En aquellas ciudades donde quieran, igual van en otras fuerzas o no van. Entonces ahí estamos hablando de un 14% de votos. Ponte que unos cuantos se van para Izquierda Unida, pero hay otros que no está claro a dónde van a ir, y eso puede alterar de alguna manera el resultado, ¿no? Va a dejar, yo creo que es una constante, ¿no? Va a dejar, no va a haber ninguna mayoría absoluta, que yo creo que es una constante que estamos viendo en muchos sitios, que yo creo que la época de las mayorías absolutas en España, si no ha terminado definitivamente, sí tiene el tiempo muerto, ¿no? Fernando, como periodista, quiero pedirte un titular de este paisaje que arroja este barómetro 8 en Chiclana. El titular es dudas ahora, porque yo creo que, bueno, cuando comentáis si mañana fueran las elecciones, pero es que no es mañana, todavía queda un tiempo, y lo que decía antes Pedro tiene razón, pueden pasar muchas cosas de aquí a 6 meses,
Bueno, no cosas como que se van a hacer grandes proyectos y nada de eso hay que olvidarlo, pero sí los típicos escándalos, las típicas peleas, cómo se gestionen las peleas políticas, etcétera. Pero y hay un tema clave aquí también, que es el pegón en Chiclana, que eso hay mucha gente pendiente de este asunto. Quedan estos meses y ahí puede el desequilibrio puede estar en qué pueda pasar. No es mañana las elecciones. O sea que tu titular es dudas. Dudas todavía, pero mi titular es que no habrá mayoría absoluta. ¿Tu titular, Pedro? Bueno, que hay una salida bastante igualitaria entre los dos grandes partidos y que hay, como decía antes, hay batalla todavía, hay partido, ¿no? O sea, porque hay muchas cosas por resolver sobre eso, porque Podemos se podría presentar o no se puede presentar porque ni siquiera hay un nombre, una persona, entonces, bueno, pues eso también puede cambiar las cosas. Los nombres que conocemos ya sabemos lo que generarían, ¿no?, ahora mismo en Chiclana, que es bueno, mantenerse un poco el PSOE y bajar un poco el PP, pero quedan muchas cosas que pueden pasar, como decía Fernando, por los escándalos que puedan surgir, por el PGO y por proyectos que puedan anunciarse, aunque yo creo que ya los grandes proyectos y este tipo de cosas ya no convencen a nadie, sino que ni las promesas, ¿no? Aquí ya o son hechos o nada, ¿no? Pero bueno, que queda partido. ¿Fernando? Yo, en cambio, fíjate que yo creo que el PGO eso no va a tener, fíjate el bosque pesquero, la brasa tan grande de todos estos años, y mira el efecto que tiene. Yo creo que el PGO creo que no va a tener ni proyectos nuevos ni nada. Sí puede ocurrir de repente tarjetas black o algún alcalde que veamos entrando en el puerto 3 o cosas de esas. Eso sí afecta. Lo que pasa es que eso afecta, perjudica a los dos grandes, porque ahora la habilidad que ha tenido Podemos es emparejarlos con ese nombre de la casta. Entonces, en los casos de corrupción, si el PSOE piensa que los del PP solo perjudican al PP, está equivocado, ¿no? Es decir, que hasta que entre Fabra en la cárcel también perjudica al PSOE, porque la gente ya lo ve como todo una misma cosa. Entonces, lo que pasa es que como no sabemos qué va a ocurrir con Podemos, ¿entiendes?, esa incógnita cambia mucho, lo hace todo muy volátil. A mí me parece todo volátil, es la situación, ¿no? Bueno, pues nos vamos a quedar con el último de los gráficos que nos ayuda a entender lo que hemos venido aquí a aportar y a comentar en esa encuesta 2014, en la que finalmente, como ven, el Partido Socialista obtendría entre 9 y 10 concejales, Partido Popular 9 concejales, la tercera fuerza más votada sería Podemos con 4 ediles. Habría una horquilla entre 1 o 2 concejales para Izquierda Unida y la posible presencia o no de UPyD, que sí podría llegar hasta el Ayuntamiento de Chiclana con un concejal, con un porcentaje de participación estimado del 62%. Ojo, estamos hablando de un índice de participación muy elevado, que en Chiclana, dicho sea de paso, tampoco suele ser demasiado elevado. No sabemos si el tiempo, la climatología, el sentir y lo que vaya ocurriendo en los próximos meses derivará hacia un lado o hacia otro. Nada más, finalizamos nuestro programa especial. Quiero agradecer evidentemente a la empresa Isobel desde esta casa de 8TV que nos haya ayudado a conocer la situación de esas posibles elecciones municipales. De la mano de Sebastián. Muchísimas gracias, Sebastián. Gracias a vosotros por la confianza. Fernando Santiago, como siempre un placer, muchísimas gracias. A vuestra disposición. Y Fernando Melero, desde Diario de Cádiz, muchas gracias por tu aportación. A ti, Juan. Pedro Espinosa, desde la cadena SER, compañero, muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Finalizamos. Gracias por la atención prestada. La próxima semana volveremos con este Barómetro 8 especial Elecciones Municipales 2015. Hasta luego.